Saben que traigo traigo mi cabeza vuelta loca, traigo muchos conceptos, muchas ideas. Voy a tratar de sujetarme a mi bosquejo, porque después de tamaño banquetazo que nos hemos llevado con esas enseñanzas del carácter, de verdad que mi cabeza está revolucionando. Y esta semana he estado dándole vuelta a de qué manera aterrizar, ¿verdad? Porque hemos recibido mucha instrucción en cuanto a la formación de carácter. Y a lo mejor para muchos de nosotros también se nos ha dicho, ay, estoy aprendiendo esto y estoy aprendiendo esto y este tipo de actitudes me llevan a esto y estas pruebas me llevan a esto. Pero meditar en por qué Dios quiere que nuestro carácter sea formado es el objetivo de esta enseñanza, y el nombre para quienes apuntan de este consejo se llama El carácter y su legado. Dios quiere que formemos carácter porque ese carácter formado dentro de nosotros va a dejar un legado, o tiene que dejar un legado. Si no formamos carácter, nuestra vida en Cristo va a ser intrascendente. Aunque no digan amén, solo el pastor. Si no formamos carácter, nuestra vida en Cristo va a ser intrascendente. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, que teníamos muchos conflictos, mi esposa y yo estuvimos a punto de divorciarnos varias veces. Llegamos a la iglesia y como nosotros empezamos a ser discipulados por el pastor Gabriel Ilur, recibíamos el consejo, recibíamos el discipulado, recibíamos una enseñanza tan nutrida, tan poderosa, que nos daban herramientas y que nos enseñaban a que los berrinches que estábamos haciendo de manera individual teníamos que dejarlos, si no, no íbamos a experimentar el crecimiento. Entonces empezamos a ir primero a aquellas, quienes se acordaron, aquellas noches de milagros que eran los miércoles a las 8 de la noche, y empezamos a ir, y había una dinámica que las personas que teníamos necesidad pasábamos con varias parejas que estaban al frente del altar, y nosotros no los conocíamos. Ya después los fuimos conociendo y nos dábamos cuenta que muchas de esas parejas lamentablemente ni siquiera eran discípulos, no tenían carácter, o sea, no sabían ni qué rayos estaban haciendo ahí. Nada más que, ojo con todo lo que voy a decir, por favor. Nada más que como no había quien más poner, pues los ponían a ellos. O sea, no tenían carácter, no había con quien ir. Y una vez nos tocó con un matrimonio que no parecía un matrimonio, porque siempre andaban cada quien por su lado. La mujer andaba con los niños en la camioneta y el esposo siempre andaba a la corre y corre ganando dinero, y su objetivo era ganar dinero, hacerse rico. Y un día nos tocó pasar con ellos. Y pues nosotros, ¿verdad? Con todo el corazón lleno de necesidad, y les quisimos empezar a platicar un poquito del contexto para que oraran objetivo por nosotros. Inmediatamente el hombre se rasgó casi las vestiduras y dijo, no, espérenme, por ustedes no podemos orar, porque la Biblia dice que no debes de poner manos a la ligera. Ustedes tienen muchos problemas y se nos pueden venir a nosotros, así que vayan por favor allá con los líderes, porque aquí en la iglesia hay unos ancianos y hay unos líderes, y ellos son los que tienen que tratar su asunto. Y nosotros nos sentimos tan miserables, tan desechados. Dijimos, caray, Señor, si somos, si estamos rotos, por eso venimos a ti. Y tú te das cuenta, ojo, tú te das cuenta la importancia del que el creyente forme carácter, porque un creyente tiene que ser maduro en la fe para poder ser un buen discípulo, para poder transmitir un legado. Todas esas parejas de las que te estoy platicando, nadie dio fruto, nadie perseveró. Muchos hemos pasado tiempos de prueba y estamos pasando tiempos de prueba, como le toca en esta temporada a mi hermano Edgar, pero hemos visto un avivamiento que el Espíritu Santo ha traído en determinadas personas, y Dios nos ha puesto al pastor y a un servidor carga por muchos de ellos para estar orando, para no permitir que se queden en el lodo cenagoso, como el exhorto que hacía ahorita la pastora, ¿verdad? Que a veces no nos gusta, nos es incómodo estar en un momento de exhorto, pero son tan necesarios, hermano, porque de esas parejas, hubo una que se divorciaron, vivieron la vida loca como Ricky Martin, y luego pasados algunos años se volvieron a casar. Y ahora hasta selfies, ¿verdad? Allá con poca ropa y viviendo la felicidad así, con el amor de mi vida. Da pena ajena.
Porque ¿qué ves ahí en eso? ¿Qué ves? Y no se trata, pastor, esa prédica va a ser para criticar gente. No, esa prédica va a ser para que abramos nuestros ojos espirituales y para que entendamos que si Dios y el Espíritu Santo está siendo insistente en que formemos carácter, es porque quiere que dejemos un legado, que no seamos cristianos intrascendentes. Muchas veces que trabajamos en campos de verano, de repente mi esposa y yo platicábamos, empezaban a pasar los años, ¿verdad? Y siempre éramos los mismos que íbamos a pintar y a dibujar y a levantar. Estaba Mirnis, la esposa de mi hermano Edgar, los pastores, nosotros, todos nuestros hijos, ¿verdad? Que yo decía, Dios, si a nosotros se nos hacía pesado, ¿qué había en el corazón de nuestros niños chiquitos que pues ahí pintando y un ratito agarraban la pelota y se ponían a jugar? Y ayer me decía Loli, pastor, nosotros no elegimos ser hijos de pastores y nos tocó esa vida. Y digo, qué fuerte, pero a la vez qué bendición, porque se logró formar carácter. Gabriel está esbozando una sonrisa de recuerdos que vienen a su mente junto con Itiel y con nuestros hijos, ¿verdad? Que vieron eso. Y a veces mi esposa y yo decíamos, oye, yo creo que este año no vamos a participar porque siempre es lo mismo, siempre nada más nosotros. Y toda la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, un mes antes del campo de verano y luego el campo de verano, monta todo y luego se acaba el campo de verano y desmonta todo y llévate a ver qué nos van a prestar para montar escenografía en Apodaca y en los lugares donde llevábamos, en Salinas y en otros lugares que nos llevaban los pastores. Y nos queríamos tomar una actitud permisiva, ¿verdad? De decir, no, este año no. Pero luego el Espíritu Santo en sueños nos decía, entonces, ¿para qué dijiste que querías servirme? Y nos arrepentíamos y ya después decías, no, ¿sabes qué? No, no podemos. Y ya iba yo ahí a mi trabajo y, oiga, perdóname mis 15 días de vacaciones, porque mis 15 días de vacaciones van a ser para servir en el campo de verano. Y esos fueron muchos años. Y tenemos por aquí algunas evidencias así rapidito de lo que Dios hizo a través de esos años. ¿Están o no están, siervo? Caritas conocidas. Joana, Edson y Aide. Es Aide. Sí. Siguiente. De los primeros parvulitos que había aquí en casa de oración. Cada uno de esos niños, muchos ya no están, muchos, algunos se casaron, algunos hasta tienen ya bebé, pero el legado permanece en sus corazones. Siguiente, siervo. Ahí están, uno de tantos. Fueron muchos, no quise poner tantas fotos, pero ahí está el campo, la armadura. Y ahí estamos, ahí está el equipo. Eso es cuando empezamos a trabajar en el Carmen. Esos niños que están ahí chiquitos ahorita ya son adolescentes. Siguiente. Caminando con Jesús, primera generación. Festival Festiniños, quien se acuerda del trabajo ahí. Nos dieron 30 cajitas y las convertimos en 100 porque eran más de 100 niños que asistieron. Ahí están las cajitas, ahí está la evidencia. Tuvimos que multiplicar, fue la multiplicación de los regalos. Son todos, ¿verdad? Ok, ahorita está. Y en cada uno de esos pequeños se ha ido formando un legado. Posteriormente, después de trabajar en campos de verano, Dios nos empezó a dar confianza. Primera de Timoteo 1:12, palabra que Dios me dio en aquellos años de siervo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y empezó a extender las estacas de nuestra tienda. Mi esposa empezó a servir en escuela dominical. Después una temporada estuvo como encargada en escuela dominical. A mí me tocó, tú sabes, trabajar en el ministerio de alabanza. Cuando llegamos al ministerio de alabanza, solamente había 3 músicos, que eran Raúl Villarreal, era Braulio Cavazos en la batería y ¿cómo se llamaba el hermano de Chava? Beto. Luego ya después
Llegó un músico que era muy famoso, que daba clases en canción. Nada más que pues traía a toda una escuela, ¿verdad? Secular. Y él vio la carencia, vio la oportunidad, pensó que como era una iglesia pudiente, les pagaban a los ministros y empezó a jalarse. Ministros, empezó a jalarse. Bueno, no eran ministros, eran músicos. Ellos estaban ahí en un instituto cristiano, pero realmente lo que les gustaba era la música. Por eso siempre he marcado dentro del ministerio de la alabanza la diferencia de ser músico y la diferencia de ser ministro. Es nada que ver. Podrás ser un excelente músico, pero si no tienes temor de Cristo en tu corazón, no va a haber nunca un cambio en el corazón, en la actitud. Nunca. Y total, esa generación pasó de noche. Vieron que no les iban a pagar. Algunos de estos yo me los encontraba atrás del templo, fumando ahí con unas Caribe Cooler y muchas cosas, ¿verdad? Yo llevé ese sentir al pastor a ver qué estaba pasando. Yo estaba recién desempacado en la iglesia y me preocupaba porque yo tenía un concepto, yo estaba siendo enseñado de una manera y me dice, mira, tú no estás ni yo, no somos nadie para criticar. Dios es el que se encarga, Él es el que va a hacer la obra, tú solamente dedícate a adorar a Dios. Y total, nunca se hizo nada al respecto y el Espíritu Santo se encargó de quitar. Fueron quitándose, fueron buscando otras iglesias donde sí les pagaran. Al final solamente el pastor Raúl Villarreal se fue a pastorear a McAllen y al final únicamente se quedó una hermana que se quedó como líder de alabanza, el hijo del pastor, ese hermano Braulio que tocaba la batería y un servidor que me invitaron a ministrar. 4. Y de esos 4 se escuchaba muy vacío, muy triste, y Dios puso carga en mi corazón de empezar a trabajar. Posteriormente la líder ya no pudo seguir con el ministerio por conflictos conyugales, se me cede la oportunidad, me quedo al frente y Dios pone esa carga de lo que yo estaba aprendiendo de mi mentor, podérselo transmitir a esos muchachos. Ahora sí se me ponen la foto, por favor. Y Dios me dio el privilegio y la oportunidad de dejar un legado en más de 16 muchachos. Estos son solamente algunos de ellos. No cupieron todos, porque para ese evento fue una noche de alabanza. Para esa noche de alabanza armamos 2 equipos. Ese era el equipo con el que a mí me tocó subir a tarima y había otro grupo como de 8 o 10 jóvenes. Tengo que salir yo de la iglesia por cuestiones del Espíritu Santo. Y sin embargo, cada uno de ellos por su cuenta está sirviendo al Señor. 2 de ellos están pastoreando. 3, gracias Edgar. 3 están pastoreando. Y a mí me permitió tomarlos para discipularlos desde los 15 años. David tenía 14, 15 años cuando lo empezamos a discipular. Ahora tiene su iglesia Pasión. Pastor, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres que te reconozcamos y que te hagamos un diploma? No, quiero que entiendas que un creyente, cuando forma carácter, puede dejar legado. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué legado quieres dejar de tu vida en Cristo? ¿Quieres ser un cristiano que solamente asiste los domingos al culto? Que si tiene ganas va al discipulado y si no tiene ganas no va al discipulado porque, ay no, es que no, a mí me aburre, no le entiendo, mejor no voy. Mejor me quedo a ver Netflix, dice Edson, en la casa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vas a formar carácter? ¿Es cansado? Sí, es cansado. ¿Implica compromiso? Sí, implica compromiso. ¿Implica ceder, disponer, entregar, dejar de lado fiestas, reuniones? Nosotros religiosamente teníamos todos los domingos reunión con mi suegra. Desde que llegamos a Cristo, esas reuniones se terminaron. ¿Y a poco creen que mi suegra no se paró de uñas y empezó a reclamar? Ay, Alejandro, ya andas metido en las cosas de religión y ahí llevas a mi hija y a los muchachos. Muchos conflictos, pero entendimos, amados, que era necesario, si queríamos dejar un legado a través del llamado que Dios nos hizo, teníamos que aprender a tomar decisiones. Y mire que Dios es tan bueno.
que no es el único momento en que podemos hacerlo. Por eso siempre a nosotros como liderazgo nos ha enseñado a administrar el tiempo, permitir que cada uno de los servidores tenga su tiempo para distraerse, para pasearse, para visitar, para irse al cine, para irse a convivir a alguna fiesta, pero que el tiempo que le corresponde a Dios, nosotros lo dispongamos. Nada de que de última hora, oye, tenemos un evento, pero ¿sabes qué? Es que me habló mi prima Panchita de allá del rancho y va a tener una fiesta, y pues nos vamos a ir mejor a la fiesta. Al cabo en la iglesia siempre estamos. Ahí nosotros no podemos intervenir porque ya va en la disposición del corazón de cada quien qué tanto desea disponer su corazón para ser transformados. Vamos a la palabra, por favor. Gálatas capítulo 4. Vamos a ver si es cierto lo que les está diciendo el pastor o solamente está tratando de soltar sus amarguras. Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20. Gálatas, una iglesia que le produjo muchos dolores de cabeza a Pablo, una iglesia que al principio cuando recibió el evangelio se enamoró del evangelio y dicen que hasta si podían, se podrían sacar sus ojos por cuidar a Pablo y por aquilatar todo lo que les estaba enseñando. Pero llega el momento en que llegan falsos maestros, empieza a contaminar la doctrina. No, el diezmo no es bíblico, ya lo dijo tal pastor, así que vamos a enseñarle, a decirle a toda la iglesia, voy a empezar a mandar mensajes y a llamarle a los hermanos para que no diezmen porque el diezmo no es bíblico. Y no es cierto que tenemos que servir en la iglesia, es si quieres o si tienes ganas, si no tienes ganas no debes de hacerlo. Al cabo el pastor quiere llevar las cosas como le decían al pastor Gabriel, ¿verdad? Como si estuviera todavía en un colegio militar. Porque no entendemos que la disposición del corazón tiene que ser voluntaria. Y se empieza a contaminar y empezaron a contaminar la doctrina de la iglesia de Galacia. Y les escribe Pablo en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué quiere decir que vuelvo a sufrir? Pues que ya había sufrido dolores de parto. ¿Cuándo? Cuando experimentó la conversión de ellos. Batalló para que creyeran en el evangelio y al final se convirtieron y empezaron a caminar en Cristo. Pero luego llegaron los apóstatas y los malos maestros y filtraron falsas doctrinas y empezó la confusión. Y les dice Pablo, otra vez, no me importa, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que Cristo sea formado en ustedes. Versículo 20. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar mi tono de voz, de escritura, que no crean que estoy enojado, pues estoy perplejo, estoy sorprendido en cuanto a ustedes. No puedo creer lo que están permitiendo de esas falsas enseñanzas. Y fíjense, lo tengo aquí en la traducción en lenguaje actual. Dice un poquito diferente pero más claro. Dice el verso 19, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. ¿Qué cree que pensamos los pastores cuando esperamos que dé fruto y que resulta que al final ni siquiera viniste a la reunión? Que preparamos, ¿verdad? Con mucho esmero toda la semana. Señor, dame la prédica, Señor, que alimente, que sustente el discipulado para el jueves, Señor, que desafíe, que tenga retórica y que dé esa intención de crecimiento. Y nada, de repente un mensajito 5 minutos antes, siempre no voy a poder ir, pastor. Y había decepción en el corazón de Pablo por la iglesia de Galacia y les dice, estoy decepcionado, estoy confundido, créanme, no sé cómo reaccionar, no sé si debo de enojarme y como decía el pastor, ¿verdad? Jalarles los pelos como Nehemías y arrancárselos y oye, entiende cabezota. O simplemente esperar a que el Espíritu Santo haga la obra. Pero déjeme decirle una cosa, que aunque es una verdad irrefutable que el Espíritu Santo, Él es agente de transformación y quien va a hacer la obra en nosotros, mucho tiene nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de respuesta. Si el Espíritu Santo quiere darnos crecimiento y quiere formar nuestro carácter, pero yo no dispongo mi corazón,
nunca se va a lograr nada. Aunque no digan amén. Porque el Espíritu Santo requiere barro dispuesto, no barro endurecido. Requiere barro dispuesto para moldearse. Requiere barro dispuesto para darle la forma y formar el carácter que Él está esperando. Necesitamos, amados, que haya una unidad tan fuerte en cuanto a la fe y en cuanto a la intimidad con Dios. Yo puedo ser, miren, yo puedo ser muy inteligente. Puedo ser bien hábil para reconocer y para entender los versículos de la palabra, incluso para enseñarlos, incluso para orar. Pero si yo no tengo la disciplina de una intimidad con Dios, ese conocimiento lo único que va a lograr es envanecerme, pero nunca va a formar carácter. A ver, pastor, dame pruebas. Ahí están todos los fariseos y todos los escribas y todos los sacerdotes de los tiempos de Jesús. Hábiles en el conocimiento, expertos en la ley, expertos en la palabra de justicia, pero su corazón no había sido transformado. Isaías 29:13. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está bien lejos de mí. Si no hay crecimiento, sabiduría, inteligencia espiritual unido a la intimidad con Dios, nunca se va a formar carácter. Nunca, nunca. Por eso pasaba el testimonio que te daba al principio. Porque a nadie de estas personas se les enseñó a tener comunión con Dios, y a nadie se le enseñó la importancia de una vida íntima pegada con Jesucristo. Una vida que fuera dirigida por Él. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tomar una mala decisión de no ir, de no asistir, de no servir, de no ofrendar, de no diezmar, de no dar lo mejor de mí, el Espíritu Santo le va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No te hagas loco. No te hagas loco. Tu diezmo son 300 pesos, no 230. Nada de que te gastaste una campechana en la noche. Ándale, ráscale, no seas rabadilla, decía mi abuela. ¿Cómo de que no vas a servir en el campo de verano? Y luego los niños que te iban a poner ahí al frente. Y luego esa palabra que Dios iba a poner en tus labios por medio del Espíritu Santo para transformar el corazón de esa niña que a lo mejor está sufriendo maltrato en su casa. ¿Lo vas a cambiar por estar mejor tranquilo en tu casa, relax? Y digo, al fin de cuentas es decisión de cada quien, ¿verdad? O sea, cada quien sabe cómo administra su vida, las decisiones que toma. Yo decido si voy temprano a la iglesia o si llego tarde. Yo decido si sirvo o no sirvo. Yo decido si entrego lo mejor de mí a Jesús o entrego nada más lo que me sobra. Eso Dios nos ha dado libre albedrío y cada quien da lo que tiene. Cada quien da lo que ha dispuesto su corazón. Por eso dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón. Necesitamos unidad en la fe y necesitamos intimidad con Dios. ¿Para qué? Para poder ser cristianos maduros. Un cristiano que no tiene intimidad con Jesucristo nunca va a ser un cristiano maduro. Un cristiano que no tiene intimidad, que no sabe intimar con Jesucristo, nunca va a alcanzar la madurez. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. ¿Por qué, pastor? Pues porque quiere que nos parezcamos a Él. A los primeros creyentes en Jesús les llamaban cristianos, y la palabra cristiano significa pequeños cristos. Todos los que eran cristianos de aquella época, todos se parecían a Jesús porque hablaban como Jesús, porque amaban como Jesús, porque abrazaban como Jesús, porque predicaban como Jesús. Y mucho de eso se ha perdido hoy por hoy en la iglesia. Hoy muchos predican por egoísmo, por vanagloria, porque yo predico mejor que el pastor Gabriel, yo predico mejor que el pastor Lencho, yo predico mejor que el pastor Martín Segura. Cuando todos, amados, todos somos siervos. Ya nos compartían la semana pasada. El que quiera ser el mayor, que le sirva. Tenemos que morir para poder crecer. Si no hay muerte, no hay crecimiento espiritual. Efesios capítulo 4 versículo 13, en la palabra de Dios para todos, aquí lo tenemos. Dice, este trabajo debe continuar hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. A ver, pastor, otra vez, a ver. Este trabajo, ¿cuál trabajo? La formación de carácter, el discipulado.
debe de continuar. ¿Hasta cuándo debe continuar, pastor? Ya van 7 prédicas, pastor, y luego tú todavía acá el carácter y su legado. Ya, pastor, párale, ya fue mucho carácter. Bueno, este trabajo debe continuar ¿hasta qué? Hasta que estemos todos unidos. ¿En qué? En lo que creemos y en lo que conocemos. Es muy diferente lo que crees y lo que conocen. Mucha gente allá afuera cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mucha gente allá afuera cree que Dios y que Jesucristo es la única fuente de salvación, pero no conocen a Jesús. Esa es la pequeña y gran diferencia. Y quienes conocemos a Jesús por medio de su palabra, ese es el objetivo del Espíritu Santo, que lleguemos a esta unidad en nuestra fe, en lo que creemos, pero también en lo que conocemos, en lo que vivimos día tras día acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, gracias pastora, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ah, caray, pastor. Ah, caray, ¿cómo voy a ser perfecto? No habla de una perfección de ser intachables o de no equivocarse. Habla de una perfección de tener un corazón conforme al de Cristo, que es dócil y es humilde y se deja guiar. Y que si vamos a estar expuestos a cometer errores, todos, amados, y los vamos a seguir cometiendo. Pero, ¿qué decía la escritura de David? Que tenía un corazón conforme al de Dios. Señor, pero David era adúltero. Se la pasaba ahí paseándose en la terraza de su casa viendo a las mujeres que se bañaban. Pero tenía un corazón conforme al de Jesús, que cuando se equivocaba venía delante de él y le decía: Señor, líbrame de mi pecado. El pecado he sido concebido, la maldad radica en mí. Purifícame y seré más limpio. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. De eso se trata un corazón dócil, de eso se trata un corazón que permite ser formado el carácter dentro de él. Quiero retomar en este punto algo que ya se nos compartió en uno de los temas, pero quiero profundizar un poquito más. ¿Por qué? Porque veo algo muy interesante y veo algo muy peligroso. Evidencias de inmadurez. ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando soy un cristiano inmaduro? Si soy cristiano y si tengo a Cristo en el corazón y si tengo el sello del Espíritu Santo, pero también hay señales de alerta, focos de alerta que se prenden, que revelan que hay en mí inmadurez. ¿Cuáles son algunas de ellas? La primera y la más importante: ¿cuándo soy un cristiano inmaduro? Cuando tengo falta de comprensión en la palabra. Cuando venimos a Cristo, cuando empezamos a leer la Biblia, nadie entendíamos. Le dábamos vuelta y leíamos y decíamos: ay Dios, ¿qué quiere decir esto? Y ay, no entiendo qué significa. Pero conforme el Espíritu Santo fue llenándonos y fue dándonos de su plenitud, la escritura se revela y vienen muchas revelaciones que hasta llenamos libretas de notas, ¿verdad? ¿Quién hacía eso? Ay, el Espíritu Santo me reveló esto. Ay, ahora entiendo este pasaje, se abrió mi entendimiento. Pero ¿cuándo? Es cuando hay la primera señal o evidencia de inmadurez, cuando por más que leo la Biblia y leo y escudriño y medito, no le entiendo. ¿Has platicado con alguien que le encargas que estudie un pasaje y le preguntas a ver qué entendiste? Y lo que te responde, con el debido respeto, nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Dices: Señor, pero si está tan claro lo que le encargué, tan sencillo de entender, no lo entiende. Y es un foco de alerta. Es un foco de alerta preocupante. ¿Por qué? Porque es una evidencia de inmadurez. ¿Qué quiere decir? Que no ha cedido el corazón para que el Espíritu Santo revele las Escrituras. Otra evidencia de inmadurez: poco o nulo entendimiento de la doctrina. La palabra de Dios es la palabra eterna y la doctrina es la que nos enseña principios de liderazgo, principios de autoridad, principio de mayordomía, principio de siembra y cosecha. Todos esos principios están contenidos dentro de la doctrina. Si yo tengo problemas para aceptar la doctrina bíblica,
y me peleo con los principios de autoridad, con los principios de mayordomía, que me enseña que todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece a Cristo y yo solamente soy administrador, mi tiempo es de Jesús, mi dinero es de Jesús y Él me lo ha dado para que yo lo administre. Él no es egoísta y no me dice, a ver, tu dinero es mío, dame el 100%. No, Él me dice, aquí está lo que tú te ganaste en la semana, el 10% es para el reino, el 90% es para tu esposa, para tus hijos, para las ofrendas, para los ministerios, para bendecir a otros. Oye, te quiero invitar a comer, oye, te quiero invitar a un helado, oye, te quiero invitar a una pizza. Ese 90% nosotros somos los administradores. Ahora somos administradores no solamente de los recursos, también somos administradores del tiempo. ¿Cuánto de nuestro tiempo le entregamos a Dios? ¿Cuánto tiempo de mi semana le doy a la oración? Es más, cambio la pregunta. ¿Quién verdaderamente en su casa ora? Evidencia de inmadurez, ¿ok? ¿Cuántos minutos, no horas, cuántos minutos a la semana dedico para platicar con Jesús, para orar? ¿Cuántos verdaderamente tenemos devocionales privados? Si no hay esos devocionales, no vamos a comprender la sana doctrina. Si no practicamos en obediencia los principios de someternos, de vivirlos, de llevarlos a la práctica día tras día, no vamos a poder ser sanos en la doctrina. Siguiente evidencia, rechazo a la corrección y a la disciplina. Diga conmigo, a la torre. ¿A quién le gusta la disciplina y la exhortación? Nadie diga amén porque a nadie nos gusta, ¿eh? A nadie nos gusta que nos corrijan, a nadie nos gusta que nos digan, oye, por favor, ojo con esto. Es una práctica que te puede llevar a un prejuicio en lugar de ayudarte a crecer. A nadie nos gusta porque pensamos que todos somos maduros y que hemos aprendido lo suficiente. La vida con Cristo tiene que ser una vida de testimonios diarios, de evidencias diarias, de frutos diarios de tu comunión con Dios. Hoy Dios hizo esto en mi vida. Hoy Dios me usó para esto. Hoy Dios cambió esto en mi entorno. Hoy Dios me permitió ser de bendición para tal persona. Pero si yo vivo atado a aquellos primeros rudimentos, ¿verdad, pastor? ¿Te acuerdas de aquel hombre que decía, yo me acuerdo en mi juventud cuando nos convertimos a Cristo, que íbamos y predicábamos y que ganábamos tanta gente por aquí y por allá y vivimos a ese testimonio? Es lo único que tengo que compartir. Es lo único que platico, porque no hay más. No ha habido más. No tengo en mi haber, le prediqué a tal persona y vino a Cristo. Le compartí a tal persona que estaba pasando pruebas y se pudo restaurar su matrimonio y se pudo restaurar su relación familiar. No hay. Hay problemas, hay falta de compromiso. Es evidencia de inmadurez. Y no me gusta que me digan, no me gusta la corrección, no me gusta la disciplina. Siguiente, inconformidad e insatisfacción. Es evidencia de inmadurez. Quien no se siente pleno en su relación con Cristo, siempre va a estar inconforme. Siempre va a tener algo de qué quejarse. La escritura es clara y la escritura dice que nuestra plenitud es Cristo. Quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Podrán de repente por ahí hacerte un fraude, gracias a Dios, porque Alexia pudo que se le recuperara eso que había invertido. Hace algunos años, cuando nosotros quisimos tener nuestras primeras vacaciones, a mí me defraudaron como 14,000 pesos en una agencia de viajes fantasmas. Y Dios me llevó a orar y entregárselos a través de una oración y de regalárselos. Incluso a las personas que me dieron la promoción del viaje, les mandé una bendición a través de un mensaje. Les dije, miren, me duele lo que están haciendo porque yo con mucho sacrificio junté ese dinero, pero no estoy molesto. Se los regalo y espero que de verdad les sea de bendición y que mediten en lo que están haciendo
y que no sigan engañando a gente, que no saben si es lo único que tenía para cumplirse un sueño. Y se los entregué. Y me acuerdo, y de verdad, te lo prometo, no me da coraje. Ni los tomo como algo que me agraviaron y que nunca se me va a olvidar. No, ya entregué. Eso ya se fue y se acabó. Si lo hubiera recuperado, obviamente que hubiera estado más contento, ¿verdad? ¿Quién dice que no? Pero Dios así dijo, Dios así permitió que lo sembrara y a través de eso Dios nos ha bendecido mucho más. Mucho, mucho más. No hay inconformidad, no hay insatisfacción. Lo que tengo es suficiente. ¿Para qué? Para mí, para sembrar, para invitar de vez en cuando a mis hijos a comer, para invitar a otros amigos muy amados de vez en cuando. Porque así es Dios, no hay insatisfacción. No ando guardándome los 20 pesos ahí escondidos como hacíamos los señores de antes, ¿verdad? Que ponían ahí, ay, eso que no es el clavito. Todos los señores de antes, nadie diga amén, todos tenían ahí su billetito ahí guardadito, su clavito. ¿Para qué? Pues por si se me antoja algo. Ya no, ya hace muchos años que Dios me dijo que ya no tuviera guardadito. Así, en mi tiempo le decían clavito, el clavito. No, ya no existe. Allá digo mi esposa, yo trabajo para ti, todo lo que tengo es para ti, para mi casa, para mis hijos. Se nos antoja una Carl's Jr., vámonos a la Carl's Jr. Nos antojan unos tacos del amigo, ya probaron los del amigo, que los están perdiendo. Otra evidencia de inmadurez, falta de fruto. Si hay inmadurez, no hay fruto. Nunca, nunca voy a ver fruto. Y no te estoy atando ni te estoy maldiciendo. Estoy diciendo una consecuencia de inmadurez. Mientras haya inmadurez y no ceda mis derechos y no ceda mis pensamientos de no permitir que me regañen, que me llamen la atención, que me exhorten, que me animen, nunca voy a ver fruto en mi vida. Nunca voy a ver almas que se conviertan. El pastor nos ha dicho muchas veces, cuando lleguemos al cielo, lo primero que se nos va a pedir cuentas es del fruto, de las almas. ¿Cuántas almas hemos traído a los pies de Cristo? ¿A cuántas? Es más, no que hayan aceptado, simplemente a cuántas personas le has predicado de tu fe. ¿A cuántas personas le has dicho que necesita Cristo para poder vivir un cambio radical en su vida? Aunque te cueste consecuencias, como me acaba de costar a mí, ¿verdad? Pero no importa. No importa, dijo Jesús, de que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que me niegue, y negar no es decir que no, negar también es quedarse callado, no nos hagamos loquitos. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Señor, yo nunca te negué, no, pero nunca dijiste nada, es lo mismo. Negar es quedarse callado. La negación es no hacer nada, es ser cristiano pasivo. ¿A quién le gusta ser cristiano pasivo? Nadie levante la mano y nadie diga amén. Cristianos pasivos, es una buena prédica, pastor. Cristianos pasivos, muchos, millones de cristianos pasivos. Les gusta ir a una iglesia que sea un centro de espectáculos nada más, como un teatro con un gran show, un gran espectáculo, magníficas luces, magníficos músicos, magníficos cantantes y coristas, un showman que predica, que te divierte, que te hace reír, pero no pasa nada de ahí. Sales de ahí y tu vida sigue siendo la misma de siempre y puedes durar 10, 15 años. Señor, casi estaba en el cielo, pues salte del cielo. Salte. Si no estás dando fruto, hay un foco de alerta prendido, es evidencia de inmadurez. Y por último, para no echarle más al costal, evidencias de inmadurez, falta de compromiso, irresponsabilidad y falta de lealtad. Un cristiano maduro siempre es leal a su iglesia, a su esposa, a sus hijos, a su comunidad, a las personas a las que les está predicando. No se limita solamente a hablarle una vez de Cristo, sino que si ya recibió a Cristo, tiene la obligación y el compromiso de seguirlo buscando y seguirlo discipulando. Acuérdense que Jesús dijo que teníamos que llevar el evangelio y enseñarles todas las cosas que Él nos enseñó.
¿Para qué? Para que les guardasen y para que cambiaran sus estilos de vida. Tenemos que enseñar a la gente a recibir a Cristo, pero también a guardar la sana doctrina, a guardar la enseñanza santa de la palabra que transforma verdaderamente. Eder nos acaba de contar, entre semana nos habló, estaba haciendo sus evaluaciones y ya le decía a mi esposa: mamá, me da mucha pena, pero Chihuahua, tuve que reprobar a 2 muchachos. Estaban en quinto y pasaron a sexto. Tuve que reprobar a 2 porque no, hombre, de plano no había ni cómo ayudarles. Uno nomás fue, ¿cuántas veces a la escuela? Como 5 veces en todo el año. Imagínense, si te preocupas cuando un alumno tiene 5 faltas sobre un alumno que solamente asiste 5 veces en toda la jornada, en todo el periodo a la escuela. Y el otro de ellos, aunque usted no lo crea, ni siquiera sabía leer. En quinto grado. Y yo he escuchado cristianos que leen la Biblia y cambian las palabras y se comen los acentos y se comen los signos de puntuación. ¿Por qué será eso, pastor? Porque hay una lucha, amados. Hay una lucha, quiero que entienda esto, hay una lucha espiritual muy fuerte. Satanás se encarga de distraernos para que no leamos correctamente, que no haya comprensión en las escrituras, para que no produzcan crecimiento y no produzcan madurez, y entonces no podamos dejar un legado. Entonces, ay, pastor, es que leo la Biblia y Chihuahua, se me voltean las letras y de repente me empieza a dar sueño. Porque así es. Estamos leyendo la Biblia, me meto al lugar secreto, pongo música ahí para lectura y de repente viene un chamuquillo por ahí, ¿verdad? Es real. Es real, esa es la verdadera guerra espiritual. Nuestra verdadera guerra es contra nuestro propio crecimiento. Porque si un cristiano aprende y un cristiano crece y un cristiano forma carácter y un cristiano da fruto, es un verdadero peligro para el reino de las tinieblas. Es un verdadero peligro para la extensión del reino de los cielos. Satanás no quiere que la gente se convierta. Satanás no quiere que la gente venga a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere llevárselos a la inauguración del infierno. Él quiere irse cuando se ha arrojado y quiere llevarse a los más que pueda. Nuestra responsabilidad es evitarlo. Dígale a su vecino, es tu responsabilidad. Dios nos da la capacidad. Dios nos da la capacidad, amados, de ser cristianos maduros. Dios nos da la capacidad de crecer, de formar carácter y de poder dejar un legado. Efesios 4, 11 y 12, traducción en lenguaje actual. Él fue, Dios, quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles. Me encantó esta versión porque dice la capacidad. En algunas otras versiones dice los llamó o les dio el don de ser. Pero que me gustó esta porque la capacidad, nuestra capacidad viene de Dios. Y a algunos les ha dado la capacidad para ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores y a otros ser maestros. Versículo 12. Hizo esto para que todos, diga conmigo, todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. A lo mejor me dices, pastor, yo me salvé, yo no tengo ninguno de esos ministerios. Pues no te salvaste, porque todos hemos sido llamados para servir. Y en la medida que aprendemos a servir, Dios se encarga de involucrarnos dentro de algunos ministerios. A lo mejor en muchos de nosotros está dormido un don de evangelista. A lo mejor en muchos de nosotros está preparándose, formándose un carácter de pastor. La sabiduría para ser un maestro de la palabra. Y estamos en el proceso y el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad. Pero vuelvo
al enfoque de la enseñanza. ¿Cuánto estoy disponiendo de mi tiempo para que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida? Nadie con su carácter, nadie nace con un carácter maduro, sino que se va formando mediante los procesos de la vida y los tratos con Dios. ¿Cómo se forma el carácter? Mediante los procesos de la vida y los tratos con Dios. Dios permite que yo sea procesado por medio de pruebas, por medio de circunstancias difíciles, críticas, chismes, murmuración. Por medio de esos tratos yo voy creciendo, por medio de esos procesos, pero también al mismo tiempo por los tratos de Dios. Acuérdense que les he enseñado muchas veces que hay dos formas de atravesar pruebas. Una, porque Dios desea crecimiento en mí. O la otra, cuando estoy en rebeldía o en desobediencia. Hay dos formas de enfrentar pruebas. ¿Por qué estoy siendo probado? Quizás porque estoy dentro del grupo de los rebeldes, de los que no se dejan, de los que dicen, no, no quiero, y no, yo digo que así estoy bien, con eso es suficiente, yo no quiero dar más. El pastor que diga misa y que diga cada domingo lo mismo y lo mismo, pero yo estoy bien y no voy a cambiar y no quiero llegar temprano y no quiero y no quiero y no quiero. Ok. Pero también hay otra manera de los tratos. ¿Cuáles? Cuando yo estoy disponiendo mi corazón y estoy creciendo y estoy dando fruto y Dios permite que yo sea tratado. ¿Has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto y temeroso de Dios? Sí, pues le das todo. A ver, tócalo a ver si no blasfema en contra de ti. Ok, tócalo, pero vas a ver que vas a quedar avergonzado. Y aunque fue duro el proceso, al final enalteció el nombre de Dios cuando reconoció que estaba siendo tratado. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuál es el motivo por el cual estoy siendo tratado? Si crees verdaderamente que Dios va a restaurar y va a producir fruto a través de esa prueba, no te dejes. Y si habías tomado decisiones equivocadas, toma decisiones correctas y arrepiéntete si ya habías dicho que no ibas a hacer o que no ibas a servir en algún lado. Di, caray, es cierto, yo quiero dar fruto. A ver, ya me habían desborrado, pues ahora apúntenme. Ya no me desborres, como dijo aquel, ¿verdad? Desbórrenme. No, desbórrenme, ahora apúntenme. Apúntenme, yo sí quiero, yo sí voy, yo le entro. No le hace, ¿cuánto hay que poner? 200 pesos la playera. No, yo le entro, pastor, no me rajo. Dios nos ha entregado un liderazgo, pero no será visible hasta que no cedamos nuestra voluntad. Lo repito, Dios nos ha entregado un liderazgo, pero no será visible hasta que no cedamos nuestra voluntad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, Nueva Biblia Viva. Y el mundo se está acabando, y con él todos sus malos deseos. Pero al que hace la voluntad de Dios, permanece para una eternidad gloriosa. ¿Quién? Quien busca hacer la voluntad de Dios. Ok, pastor, ya dijiste mucho carácter y ya dijiste mucho legado. ¿Qué es un legado? Ok, un legado, así de manera sencilla, es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Yo puedo dejar un legado, me dice, papá, no vayas a vender las casas, no te hagas, después que nos vas a dejar de herencia, tenga su herencia, póngase a trabajar. Yo puedo vender las casas y ya cuando Dios me llame a su presencia, órale, ahí está el dinero de cada quien, lo que le corresponde del fruto del trabajo y del sacrificio de la familia. Pero si Dios me permite inculcar en ellos el celo de la santidad de Dios, inculcar en ellos la pasión por servirle, por amarle y por adorarle, y por transmitirle esa enseñanza a sus hijos, mi legado será más poderoso. Ese es un legado, aquello que se transmite a sus sucesores. Puede ser material o puede ser inmaterial. Todo lo que verdaderamente va a producir riquezas, te aseguro que es inmaterial. El reino de los cielos no es comida ni es bebida. No es lo que comes, no es lo que tienes, no es lo que atesoras. Es
lo que vas a dejar a la siguiente generación. Un día ya no vas a estar aquí, pero todos se van a acordar del pastor Gabriel que le habló a tanta gente de Cristo y tanta gente se arrepintió y tanta gente rechazó y lo criticó y murmuró y lo corrieron de una iglesia y le pusieron un 4 y lo corrieron de otra porque veían que había peligro. Ay, no, este sí tiene carácter de pastor, corro peligro. A ver, rúmbele, váyase para allá. Pero el legado siempre va a estar ahí. ¿En quién? En el corazón de aquellas personas que verdaderamente querían crecer. Dejar un legado, amados, la palabra de la semana es dejar una impronta. ¿Qué es una impronta? Una impronta es una marca o huella que en el orden moral deja una cosa en otra. Impronta, marca o huella que en el orden moral deja una cosa en otra. ¿Qué impronta estás dejando en tus hijos? ¿Qué impronta estás dejando o quieres dejar en tus nietos? ¿Qué impronta quieres dejar en tu madre, en tus hermanos, en tus familiares cercanos? Dios quiere que dejes una impronta que produzca cambios, pero cambios en el orden moral, que en su comportamiento se parezcan a Cristo. Si no estamos dejando esa impronta, estamos perdiendo el tiempo. Ya voy terminando. Segunda de Timoteo, vaya conmigo, capítulo 2, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. El siervo Timoteo es un ejemplo claro de lo que es dejar una impronta. Fue un joven y luego después un hombre, un siervo de Dios que fue expuesto de muchos hombres y mujeres de Dios a llevar una impronta en su corazón que produjo ¿qué? Un siervo diligente y apasionado por el evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7. Hablando Pablo a Timoteo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, hombres fieles que sean idóneos, hombres fieles que sean los adecuados para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, se deja seducir por las pasiones del mundo a fin de agradar a aquel que lo tuvo por fiel y lo llamó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nuestra lucha tiene que ser legítimo. Como aprendimos en varones, tenemos que ser legítimos, verdaderos, honestos, íntegros. Versículo 6. El labrador, para poder participar de los frutos que produce el Espíritu Santo en su vida y en su carácter, debe trabajar primero. Si no trabaja, si no cede, si no deja, no puede ver los frutos en su vida. Y el 7, considera lo que te digo, no lo eches en saco roto, y el Señor te pueda dar entendimiento en todo. Capítulo 1, versículo 5, aquí donde estamos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la impronta que hay en ti, Timoteo, porque estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, porque lo veo, porque hay testimonio de que también está en ti. Este mismo pasaje en la traducción en lenguaje actual dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Había una convicción en Pablo, había una seguridad en él. ¿Por qué? Porque veía en la vida de Timoteo y se daba cuenta que la impronta que dejó Loida y la impronta que dejó Eunice fue tan poderosa que nunca la vida de Timoteo volvió a ser la misma. Fue un joven preparado,
para la predicación del evangelio, un joven con carácter, pero un carácter cristocéntrico. Y termino acá, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice el versículo 12: Por tanto, amados míos de la iglesia Casa de Oración Apodaca, como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense, diga conmigo, ocúpense. Ocúpense en su salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendan. Ay, no, el pastor otra vez está poniendo gorro, que ay, ya me cayó gordo. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos, tomados, afianzados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Joana, ¿me puedes ayudar al teclado, hija, por favor? ¿Qué veo yo? Adiós, guapo. ¿Qué veo yo? Si me preguntas, pastor, ¿qué es lo que ves tú? ¿Sabe qué veo? Yo veo a Gabriel y a Jesse, pasados 20, 30 años quizá, ya no están los pastores, ya nos fuimos allá a nuestra graduación, allá disfrutamos las mieles de la vida eterna, y veo a Gabriel ahí a un lado de su asador, con sus tuetanitos, con su ribeye, a Jesse ahí en un lado con el molcajete preparando la salsa, y a Gabrielito, a Jessiquita y a Eduardo, no sé quién más, escuchando los programas que grababan los pastores. Miren, mis hijos, esto era lo que enseñaban sus abuelitos. ¿Y qué te enseñaban, papi? Me enseñaban que no hay mejor vida que servir a Cristo. Me enseñaban que todo lo que está fuera de mi casa, esa camioneta, ese carro, todas estas cosas que tenemos aquí en la casa, es porque Él es bueno. Y Él abre las ventanas de los cielos todos los días. ¿Para quién? Para aquellos que le aman y que le buscan. Eso es lo que yo veo. ¿Qué veo yo? Veo a Eunice con un varón temeroso de Dios, que camina junto con ella en la extensión del evangelio, enseñando, quizás, porque no, teniendo una célula de niños, así como ella creció en esta casa, teniendo niños ahí en su casa, enseñándoles la palabra. Veo a Edson con su montón de huerquillos ahí en la casa, enseñándole todas las fotos de su mamá. Con un montón de niños. Papi, ¿quiénes eran esos niños? Porque mi abuelita los abrazaba y les daba besos. Porque también eran sus hijitos. Papi, pero eran muchos niños. ¿A poco mi abuelita no se cansaba? Sí se cansaba. Y en las noches ahí estaba yo poniéndole crema en las rodillas y en los talones porque le dolían sus piernas. Pero sabía que Dios le había llamado a dejar un legado. Para eso formó carácter. Eso es lo que yo veo. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que ves tú en tu casa?
¿Qué es lo que ves tú en tus hijos? ¿Qué es lo que ves tú en tus nietos? Porque si hoy por hoy tienes padres temerosos de Dios, tienes pastores temerosos de Dios, tienes mentores que aman celosamente el reino de Dios, un día ya no los vas a tener. Y la responsabilidad de tu vida espiritual va a recaer solamente sobre tu espalda. Y lo que logres asimilar en esta temporada va a formar carácter en tu vida y te va a ayudar a dejar un legado. Eso es lo que veo, y grábatelo muy bien. Hace algunos años Dios me puso ese sentir de un celo por el reino de los cielos, que a muchos se los compartí y muchos me tildaron de loco, y muchos dijeron que no lo iba a ver. Pero yo le dije a Dios: yo vivo para esto y yo lo voy a ver. Voy a ver a mucha gente viniendo a ti, Señor. Voy a ver a mucha gente corriendo a ti porque te necesita. He aquí, llamarás a gentes que no conociste y correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. Y muchos vendrán a preguntar: ¿por qué le sirves a Dios? ¿Por qué renunciaste a la música? ¿Por qué renunciaste a las cosas que te apasionaban y te gustaban? Porque lo que llegó a mí le dio plenitud. Y ya no necesito nada más. Nada más. Todo lo tengo en Cristo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y conforme vayan pasando los años, y conforme vaya viendo las victorias, y conforme Dios me permita ir viendo crecer a Bebecita, de Aide y de Juan, y por qué no que me siga dando las fuerzas también para el mismo trabajo que hice con Aide y Juan, el mismo trabajo hacer también en Bebecita. Las fuerzas no me faltan, ni el ánimo mucho menos. Tengo 53 años cumpliditos. Yo soy pretencioso y sigo creyendo que al menos 17 años más Dios me va a dar la fuerza y la capacidad y la habilidad para seguir hablando del reino. Vivo para esto. Y yo lo creo y yo lo voy a ver. ¿Qué legado quieres dejar en esta generación? ¿Qué legado quieres dejar en este tiempo? ¿Cómo quieres que tu nombre sea recordado? Póngase sobre sus pies, por favor. Si hay algo que Dios habló a tu vida, si dentro de cada uno de los principios que aprendimos hoy, tú sientes que hay algo ahí que necesitas trabajar, si sientes que hay algo ahí que el Espíritu Santo necesita formar o erradicar o quitar, ¿por qué no? Es el momento que la palabra no vuelva vacía, que produzca lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón al escribir este mensaje, y que produzca en ti y que dé fruto abundante. No importa si tienes que ceder, no importa si en algún momento te sentiste incómodo, sentiste que el pastor te estaba echando piedras, no importa. Tómalo de parte del Espíritu Santo y di: yo necesito esto porque yo quiero dar fruto. Estas evidencias de inmadurez que hoy escuché me preocupan y quiero quitarlas, quiero erradicarlas de mi vida porque quiero dejar un legado, quiero formar carácter para dejar un legado. Y abre tu boca ahí en tu lugar y dile: Señor, yo estoy dispuesto. Mientras voy a orar, voy a hacer una oración para que esta palabra produzca el fruto que Dios ha puesto para la iglesia. Empieza a abrir tus labios y dile ahí: Señor, yo te entrego. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios, delante de ti, porque queremos seguir creciendo, Señor, en sabiduría, en estatura y en gracia. Padre, nuestro carácter está siendo formado. Dios, entendemos que hay muchas carencias, Señor. Entendemos, Señor, que hay cosas que tú sí quieres seguir formando en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y hoy cedo y hoy entrego, Señor, aquello que no he podido soltar, Señor, que quizás por años, Padre, he estado batallando con este carácter o con este temperamento o con estos gustos o preferencias y no he aprendido a cederlas. Pero hoy entiendo, Dios, que tú quieres formar ese carácter firme en mi vida para poder transmitir un legado a mi siguiente generación. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hablado hoy a mi vida, Señor. Gracias porque yo entiendo que tú tienes pensamientos de paz y no de mal para mi vida. Y si tú has hablado fuerte a mi corazón, es porque quieres, Señor, que me sacuda, que me despoje de todo peso y del pecado que nos asedia y que tan fácilmente quería hacernos caer, para que me levante y que resplandezca como luminar en esta generación incrédula y perversa, Padre. En el nombre de Jesús, permíteme la dicha, Señor, de dejar un legado en mis hijos. Permíteme la dicha de dejar un legado en mis nietos. Permíteme la dicha, Señor, de dejar un legado en todas aquellas personas que tú pones a mi alrededor, en varones, en mujeres, en adolescentes, en jóvenes, en niños. Dame la capacidad para ser un área de influencia, Señor, y que pueda transmitir cabalmente lo que tú has puesto en mi corazón. Padre, pedimos perdón por aquellas actitudes que te han ofendido. Pedimos perdón por aquellas decisiones tomadas, Señor, que no han sido las correctas, que no han sido íntegras, que han sido buscando mi propio beneficio y no el beneficio del reino de los cielos. Padre, perdóname, Señor. Perdóname, enséñame y ayúdame. Ayúdame, Señor, a servirte como tú te mereces. Enséñame a amarte como tú te mereces. Y enséñame a adorarte como tú te mereces, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, dispuestos a que sigas formando tu carácter en nosotros, porque queremos dejar un legado firme, fuerte y poderoso a la siguiente generación. Solos no podemos. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos la ayuda y la guianza de tu Santo Espíritu. Y es que hoy te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús, honro, alabo y bendigo tu santo y poderoso nombre. Y dame, Señor, la sabiduría y el entendimiento para dejar todo aquello que no edifica. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios por su bondad y por su palabra, en el nombre de Jesús.